Pero Ok. Entonces vamos a llegar por fin al libro de Sofonía, con la destrucción. bueno, A ver cómo eso estamos. queremos. Queremos llegar, queremos llegar a la Ya, sofonía. ya hemos repasado ya el lenguaje de diseño, el lenguaje eterno, para poder entender lo que te había preguntado hace semanas, que fue esta destrucción descrita con detalle en el libro de Sofonía, Ujú. de que se va a destruir todo. Entonces, como ya estamos en esta conversación, a ver cómo atamos esa parte de ahí. Sí, yo quería, como dice el dicho, que ver una vez convence más que explicar 100 veces. Hay una figurita ahí que pienso que es bien ilustrativa, ¿no? Creo cuál es el lenguaje. Entonces, vamos a empezar por ahí para que ya esa ilustración nos dé un enfoque genérico de lo que queremos, de lo que estamos tratando de ver que se vea en sofonía. Que en sofonía, en otro lenguaje de otros profetas, está más, se ve la dicotomía que el profeta pone en la figura y la explicación, y la figura y la explicación. Y en sofonía está un poco más fuerte eh, 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 el mensaje sin la explicación. Entonces, ve, pero viendo la integridad de toda la escritura, nos hace el balance de entender cómo sofonía es la continuación, porque todos los profetas bíblicos, ¿qué es lo que es un profeta? Aquel que nos muestra el proyecto de Dios, que nos va mostrando la línea del programa. Entonces, por tanto, todos los profetas tienen que estar alineados a esa línea profética que es la revelación del proyecto, de hacia dónde, por qué Dios creó esto y para dónde va. Los profetas como vienen siendo como en la fábrica los supervisores. Espérate, hay que hacer esto ahora. Espérate, hay que afinar esto. Espérate. O sea, los profetas son, en una fábrica, los supervisores de la fábrica son los profetas, los que van proyectando que la fábrica mantenga el protocolo de la línea para el producto de calidad. Eso es. Entonces, podemos entender la idea integral cuando vemos, como dice el Salmo, que la suma de tu palabra es verdad, porque estamos viendo la integridad de todo el proyecto. Porque si nos quedamos en un aspecto de la fábrica, o como decíamos, un aspecto del elefante, no vemos el elefante completo. Esa es la idea. Entonces, voy a compartir la lámina ahí. Ahí voy. Ahí me dice cuando ya. Sí, ya. Ahí se me dice cuando ya se vea. Ujú. ¿Ya se Ya, ve? sí, Ya, mira. ya. Mira, esta lámina que primero está bonita, ¿no? Eso me encanta. Pero bueno, no solamente bonita, sino bella en el sentido que para mí la veo ilustrativa, ¿no? Y por eso pienso que nos va a ayudar a que con una visión se entiende todo el programa. Fíjate, ¿qué es lo que tenemos en el centro de la lámina? La Biblia, la Torá, las escrituras, el rollo en su forma más primitiva, o sea, en su forma, vamos a decir, cuando está en su forma más primitiva, como que queremos ver la esencia, porque en la historia la hemos traducido, la hemos tocado. O sea, si como que el mensaje nos está diciendo, si vamos a esa esencia original, ¿qué idioma, qué lenguaje? Entonces, vemos que está escrito en hebreo, porque en la antigüedad este fue el lenguaje original. Claro, que ahí está el hebreo moderno, ¿no? El hebreo moderno que fue de los últimos siglos, porque si vamos al hebreo antiguo original es el paleohebreo, pero bueno, el hebreo, para no complicar las cosas. O sea, está puesto en la imagen, en la forma más ilustrativa que todo el mundo entiende, por favor. Pues sí, porque si vamos al paleohebreo aquel, pero estoy seguro que el paleohebreo mucha gente no lo sabe. O sea, lo que estamos viendo en el centro es que, de forma sencilla, la Biblia fue escrita en un idioma hebreo. Entonces, esto es importante porque una cosa es el lenguaje textual de un libro, o sea, el idioma de un libro, de un mensaje, libro o mensaje. Y otra cosa es el lenguaje del tema. O sea, ¿de qué estoy hablando? Yo puedo tener un libro en español, ¿no? ¿Y cuál es el idioma? Español. Pero ese libro puede ser de ingeniería. Aunque yo sepa español, si no soy ingeniero no voy a entender. Porque una cosa es el lenguaje textual del libro, el idioma del libro, que es español, que es la base textual del libro. Y otra cosa es el lenguaje del tema, que si es un libro de ingeniería, está en un lenguaje que si no eres ingeniero no vas a entender. Así pasa con un libro de música. O sea, cuando estamos hablando de libros de temas especializados, ¿qué significa especializado? Que son un tema específico para una persona específica. Aunque sea tu idioma, en el caso que el idioma tuyo sea el español, si no tienes el lenguaje especializado, no vas a entender el libro. ¿Qué pasa con las escrituras bíblicas? ¿Que Dios lo hizo especializado para que la gente entienda? No, es que la Biblia es un lenguaje entre un amigo que está invitando a otro amigo. Si no entramos en esa interacción que ocurre en la vida práctica, así, cuando dos amigos empiezan a conocerse,
O se entienden o se pelean. Y entenderse que van a empezar un proceso de domesticación, porque yo voy a tratar de entender cómo tú piensas, qué me quieres decir. Y si resistimos a eso, si nos ponemos bravos, se rompe la amistad. O no llega a ser amistad. Pero si pasamos por ese proceso de domesticación, porque hay algo que tú me dices que me puedo ofender, pero yo empiezo a entender cómo tú, y empieza a ocurrir entre nosotros, en la medida que vamos avanzando en la amistad o en un matrimonio, un lenguaje personal de nosotros, que son los íconos de nuestra amistad o nuestro matrimonio, o esos íconos eh, únicos entre un papá y un niño, porque el papá va criando al niño, tú vas moldeando al niño en tu mundo, en tu lenguaje. La Biblia es eso, es el libro de un esposo, ¿ves? Es la Biblia de un esposo que se está, o sea, es alguien que nos está invitando a ser su esposa, nos está diciendo, si me escuchas mi palabra, a ver, si me escuchas, si me entiendes, que es más allá del hebreo, como un libro en español de ingeniería, si escuchas la ingeniería, si entiendes la ingeniería para que te hagas ingeniero. Por eso viene que el primer mandamiento de Dios es, escúchame, entiéndeme. O sea, escuchar es algo más que oír un sonido, porque yo oigo un sonido de un carro. O sea, escuchar es cuando yo me estoy eh, funcionalizando contigo. Estoy entendiendo, si tú eres ingeniero y yo soy ingeniero, qué vamos a hacer juntos. Y eso es más allá del español, porque como ingeniero estamos conversando en nuestro lenguaje del diseño que vamos a hacer. Y eso ocurre en una conversación de un matrimonio, porque la esposa se va funcionalizando en el proyecto de la casa y el esposo y la esposa se ponen de acuerdo y tienen un lenguaje personal de ellos que no es de nadie. Y el problema es que la Biblia no es un libro o una filosofía. Es el libro de una persona, que no cualquier persona, es el diseñador del universo, que está viendo quién lo va a descubrir a él. No quien tiene una creencia de que él existe, porque escrito está, los demonios creen. O sea, los demonios, el diablo creen que Dios, por una cosa, ¿quiénes son sus amigos? O sea, el objetivo de la Biblia es quién va a ser mi amigo, quién va a ser mi esposa, que es lo que se define al final, o sea, la cosecha. ¿Quién va a ser esa que yo voy a glorificar? Porque Él la va a terminar. Entonces, vemos que en el centro de la lámina, repetimos, queremos expresar lo más esencial de la escritura en su forma más histórica, que es en el hebreo. O sea, ¿qué lenguaje hay en ella? Y alrededor ve, en el centro estamos hablando de la palabra, la escritura. Y en el hebreo, ¿qué es lo que, el lenguaje textual original? Ahora, ¿qué es lo que está alrededor? Alrededor estamos ilustrando el lenguaje que está en ese texto. Igual que un libro de ingeniería está en ingeniería, un libro de música está en lenguaje de música, un libro de comida está en dieta de comida. El lenguaje de la escritura, sus palabras, son sus diseños, su creación. ¿Qué tenemos alrededor? Montes, por eso Dios dice los montes. Si tú eres tan alto como los montes, si estás, ve, si te estás, yo te voy a elevar como los montes. Por una cosa Él dice, yo te voy a elevar como los montes, te voy a hacer alto, o tú te elevas en tus montes, en tu idolatría. Ve, los montes, las montañas, ¿en qué nos estamos elevando? ¿En la verdad de Él o en nuestra soberbia? Ve, ríos, agua. O sea, todo esto que está aquí es que Dios nos está hablando con su lenguaje eterno, porque Dios está hablando para una humanidad en toda la historia. O sea, hemos siempre destacado este punto. Hay una sola forma de hacer un lenguaje eterno. Es un lenguaje que no se afina a una sociedad, a una teología, a un punto de pensamiento. Es un lenguaje donde, ¿cuál es la garantía que es eterno? Que Dios está usando sus propios diseños eternos. Ríos, árboles, león, cordero, pájaros que vuelan. ¿Ve? Sus patrones matemáticos eternos. Por eso hay figuras ahí. Dios le dice a Moisés, harás conforme al modelo, por dar tantos codos acá. O sea, todos los modelos tienen un patrón matemático, pero cualquier patrón matemático, eso lo habíamos visto en otras láminas, el soporte de la creación. Es nada más que poniendo la vista, no vamos a entretener en eso. Pero la matemática, o sea, la matemática de la Biblia no es una matemática mística numerológica, no, es los soportes de información de la eternidad, lo cual nos está dando una esencia, nos está constatando quién es el único que puede hablar en este lenguaje. Porque el único que puede hablar en su lenguaje eterno, porque el único que tiene el misterio de los conceptos que él puso en un árbol, de los conceptos que él puso en las bestias salvajes. Las bestias salvajes establecen liderazgo en el mundo biológico. El concepto que él puso en los animales domésticos, que son animales que son moldeables. O sea, domésticos es que cumplen funciones, que son siervos. Animales que vuelan, que son lo que están en las dimensiones más altas. Entonces, este es el lenguaje de la escritura.
Y este es el lenguaje en el cual, cuando entendemos, ¿qué pasa cuando no entendemos este lenguaje? Que nos metemos en fábula. Porque entonces en vez de ver el concepto que está en el árbol y el concepto que está en el león, que el león es el rey de Judá y él es un rey, que el árbol es su palabra, que es la verdad que da, igual que un árbol de internet, su palabra que da el fruto perfecto, que es un sistema de información. Y el cual nos dice que él es el árbol, la vid verdadera, tenemos que conectarnos a él. ¿Por qué? Porque para dar fruto. Si no entendemos su lenguaje, en vez de ver lo que él nos está diciendo, estamos viendo un leoncito, estamos viendo una serpiente, estamos viendo una matica, estamos viendo una fábula. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo: déjate de fábula y leyenda de vieja, que esto es columna y baluarte la verdad. Pero cuando algo puede ser columna y baluarte de la verdad, fíjate, Pablo no está diciendo de una verdad de ingeniería, de una verdad de música, no, columna y baluarte de la verdad. Estas son palabras mayores, porque la verdad es eterna y son conceptos eternos, y la verdad solamente se define en fundamentos genéricos y eternos. La verdad no es específica, la verdad es aquello que todo existe y subsiste por la verdad. Esto es muy fuerte, porque la verdad no es una verdad, no es un detalle, no es aquello que siempre es y será, y es aquello sobre el cual sustenta todas las cosas. Y precisamente podemos constatar que la Biblia no es un libro de fantasía humana, porque está escrito, es el único libro que tenemos sobre la mesa, que existe en la historia, que está escrito sobre el lenguaje de la verdad. ¿Cuál es el lenguaje de la verdad? Estos conceptos de diseños eternos. Solamente el creador puede hacer un lenguaje de este tipo. Entonces, quería introducir con esta lámina, porque vamos a ver que todos los profetas y todo el lenguaje bíblico, desde Génesis a Apocalipsis, ¿cómo empieza Génesis? Con un jardín. ¿Y cómo termina Mm. Apocalipsis? Con un jardín. La cosecha del jardín. Porque todo el proceso de Génesis es producir un fruto, y el proceso, y la alegoría final es recoger el fruto. Pero recogerlo, ¿para qué? Para terminar la obra, porque él quiere una esposa que la va a glorificar. Solamente el que es el arquitecto, el alfarero, la puede terminar. Y en ese lenguaje de jardín tenemos además de fruto, tenemos animales que definen la dinámica del jardín. Los animales, el liderazgo, bestias, el león, ese jardín tiene, ¿qué se está produciendo en el jardín? Un liderazgo, porque es un cuerpo sacerdotal. Sacerdocio es servicio, es aquel cuerpo que va a servir a Dios, va a ser el líder de la creación. Por tanto, liderazgo es el león, el rey de Judá. Él es el rey de Judá, que es la cabeza del equipo. Pero ese liderazgo es para servir, para ser funcional, para servir a la creación. Entonces, el cordero, que es el animal doméstico que sirve. Pero ese proyecto tiene revelación, tiene la verdad más alta. Ve el águila, los animales que vuelan, el águila, el Espíritu de Dios que viene como paloma, con revelatorio. Y ese proyecto tiene la verdad, tiene el alimento de toda la información, los ríos de agua viva. Y ese proyecto tiene toda la información, luz. O sea, son todos los aspectos de diseño en la creación que son lenguaje de un proyecto eterno. ¿El proyecto de qué? Un, um, producir un equipo, ¿ve? Los escuadrones, los ejércitos de Israel, un equipo, un cuerpo, una esposa, que habíamos visto ya que mi cuerpo es como un equipo, un ejército que funciona, está funcionalizado según mi cabeza, ¿sí o no? Todo mi cuerpo es un ejército de células organizados, estructurados. Cuando mi cuerpo no se organiza en ese ejército, es lo que se llama cáncer. Porque cada grupo de células va a vivir como quiere, y que termina muerte y destrucción. Eso es lo que está en la Biblia. La verdad produce vida, funcionalidad, porque el diseño correcto va al cuerpo a funcionar bien. Y el pecado, el ruido, células que no se organizan en el ejército, el ruido que produce cáncer y muerte. La muerte de ellas, porque cuando ellas aparentemente están teniendo éxito, el cáncer crece. En su error, en su problema, parece que tiene éxito. Pero cuando llega a crecer, destruye todo el cuerpo y se autodestruye. Así es el pecado en la humanidad. Tú piensas que tiene éxito porque te funciona parcialmente, pero cuando se consume el pecado, cuando se consume el cáncer, destruye el cuerpo, porque se consume el error en Ujú. potencia. Entonces, nada, ya vimos la ilustración general, ya habíamos visto cómo ese era el lenguaje que están los profetas. ¿Ves? Primero, el alfarero, que es el diseñador de todo el proyecto. Habíamos visto el alfarero y el barro, que el objetivo es que el alfarero, quienes se ponen como barro en manos del alfarero para producir el proyecto. Pero había un detalle al final de este aspecto del alfarero que no nos dio tiempo a leer, que es lo que quiero ver ahora, que es la parte donde el alfarero destruye. Si no es como, si no está, o sea, si el barro
no está conformándose como yo quiero, espérate, yo voy a romper esto porque yo quiero que se ajuste a mi diseño, ¿ves? Que habíamos visto eso en la parte de arriba, que el alfarero vuelve a romper, ¿ves? Arranca y derriba y destruye cuando va afinando el producto para que, ¿ves? El control de la calidad, o sea, el barro tiene que conformarse en lo que yo me he propuesto como alfarero hacer. Por eso dice, mi palabra no regresará vacía. Mi diseño va a producir fruto. Pero ya en la parte final, ya el lenguaje este de destrucción está en armonía con el escenario. ¿Ves? Primero Dios dice, pregunta ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Fíjate lo primero que cómo Dios empieza a, cómo Dios empieza a introducir. Él está hablando a la Virgen, a Israel. O sea, está hablando de que una esposa con la que está trabajando. O sea, la maldad, fealdad que ha hecho esta Virgen. Dice, ahora Dios, fíjate que Dios trae a recurrencia, como se dice, por eso de la base, cuáles son las cosas eternas. ¿Va a cambiar la nieve? O sea, mis principios van a cambiar, mi diseño. O sea, está hablando de si la nieve, está hablando de su diseño, está hablando de su tierra, su diseño, su creación. Faltará la nieve, faltará la piedra, faltarán las aguas, faltará lo que yo hice. O sea, mis cosas, yo fallé, mis cosas no funcionan. Ahora, mira lo que va a destruir. Mis cosas no van a fallar, pero yo voy a ajustar lo que falla, ¿no? Yo voy a afinar el proyecto en lo que sí falla, porque lo mío no falla. Ahora, el barro sí se puede deformar y yo tengo que arreglarlo. Dice, ve, faltará las aguas, faltarán las piedras, porque mi pueblo ahora ya está traduciendo el mensaje. Ya no está hablando de un barro, ya está diciendo quién es el barro. Mi pueblo me ha olvidado. ¿Qué significa mi pueblo me ha olvidado? Que el barro no se está ajustando a lo que yo quiero. Por eso mi pueblo es mío, él decidió ser mío, por tanto, yo tengo el derecho de ajustarlo. Los otros no, mi pueblo sí, porque es mi barro. Él decidió ser mi esposa, por tanto, yo lo voy a afinar, porque si yo soy el padre no afina a un hijo, no lo encamina. ¿Ves? Ya, pero fíjate que aquí hay una dicotomía donde Dios está hablando con alegoría y está traduciendo la alegoría. Porque mi pueblo me ha olvidado. Ya está diciendo quién es el barro, como lo dice arriba, porque él dice, ve a casa del alfarero y vas a ver que la casa de Israel es como barro en manos del alfarero. Eso lo vimos en la parte de arriba. Por ahora acá lo vuelve a retomar, a reafirmar. Mi pueblo me ha olvidado y ha insensado. O sea, en lo que es vanidad, se ha vuelto vanidoso, se ha separado de mí, o sea, ha querido por sí solo ser rey, ¿no? Ha tropezado en sus caminos, o sea, salió del mío. En las sendas antiguas salió del... ¿Cuáles son las sendas antiguas? El proyecto que yo hice, mi programa. Se fue de ahí para que camine, ve, por otra senda. Está perdido. Ahora, ¿qué Dios dice cuando pasa esto? Para poner su tierra en desolación. Esto es importante. Dios no está destruyendo la tierra de él, su maquinaria. Está destruyendo su tierra, tu problema, tu cosmovisión. Mira qué claro se ve aquí. Para poner su tierra en desolación. Objeto delante del enemigo. Les mostraré la espalda y no el rostro en el día de su perdición. ¿Ve? Cuando Dios dice destruyo la tierra, está hablando de un juicio contra Israel, contra su barro, contra esa tierra de ese barro, que te fuiste, estás en tu tierra, no en la mía, no estás en mi diseño, porque primero Dios pregunta, ¿faltará la nieve? ¿Faltará el escenario que yo, ahora Dios, ahí está hablando Dios del planeta Tierra, de su creación? ¿Faltará mi principio, mi creación? No, ahora, lo tuyo, tu tierra es la que está mal, tu visión, lo que has construido, y eso es lo que yo voy a destruir, para poner su tierra, ¿cuál tierra? La de Israel, tu proyecto errado, el barro que está mal, yo lo rompo. Tu tierra, ponerla en desolación y objeto de destrucción. ¿Ves? Por eso quería antes de llegar a Sofonía ponerlo acá, porque ver los aspectos en otros profetas que en Sofonía vamos a verlo claro cuando ya tenemos, o sea, descifrado el lenguaje. Entonces, ahí vamos, ya podemos caer de mano en Sofonía, que después lo podemos ver, confirmar, ¿ves? Que es lo que habíamos visto, que habíamos visto en Isaías también, ese lenguaje de animales, y también en Daniel, que en Daniel donde el primero se traduce como las bestias son imperios, pero vamos a entrar en Sofonía. ¿Qué dice Sofonía? ¿Ves? En Sofonía empieza ya muy duro, sin mucha explicación. Ya viene a destruiré por completo todas las cosas. Pero Sofonía, vamos a ver más abajo, que está hablando de un juicio a una tierra. ¿Cuál tierra? Lo que Judá está haciendo, la rebeldía de su pueblo. Siempre Dios no está hablando de su maquinaria, sino como su maquinaria, como en el libro del diluvio, como su maquinaria se abre en la fuente de arriba, se abre en la fuente de abajo,
en su maquinaria se pone en función de romper la cosmovisión errada del barro, la tierra del barro, no su maquinaria, sino que su maquinaria está predeterminada. Porque cuando tú llevas un caso de un alfarero, todo está predeterminado. Está la silla que da rueda, está la rueda, está el alfarero y está todo. Si el barro que sale mal va para acá y el barro que sale bien va para la figura. O sea, al final de la silla, de la mesa del alfarero, hay una definición. ¿Qué es lo que va para la basura y qué es lo que vaya a conformar la figura? Y eso es lo que está acá. Destruiré por completo todas las cosas. ¿Pero de qué todas las cosas está hablando Dios? ¿De su creación? No. De todas las cosas en las que está pecando Judá, Israel. Vamos a ver, lo dice el texto. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Vamos a ver de qué tierra está hablando Dios. Dice el Señor. Destruiré los hombres, las bestias. Destruiré las aves de los cielos, los peces del mar. Los hombres, ¿ve? Está hablando de los hombres. Bestia, ya sabemos que es liderazgo. Ave del mar, la revelación que tiene ese liderazgo equivocado. Y peces del mar, la multiplicación de ese liderazgo. Fíjate que estos son los mismos íconos de Génesis. Pero para que no quede como una especulación de nosotros, la traducción que estoy haciendo, vamos a ver cómo esto se va visualizando en el propio texto de Sofonía. Fíjate que dice: destruiré los hombres, las bestias, las aves de los cielos, los peces del mar. Hombre es precisamente el proyecto de que es este gobierno corrupto de Israel que se había corrompido, su pueblo. Bestia, liderazgo. Ave, revelación de ese liderazgo. Peces, siempre multiplicación. ¿Qué nos dijo Yeshua Jesús? Ir a buscar peces, multiplicar los peces. En los mares, porque el mar es la sociedad, ese caos que crea el humanismo. Ve el mar creando. Cortaré, pero vea, fíjate cómo hay una dicotomía entre lo figurado y lo concreto. Ya vimos que está hablando Dios con su lenguaje, con su diseño eterno. Por acá lo traduce. Todo eso son los impíos. ¿Ves? Lo que están haciendo iniquidad. ¿Qué es lo que es impío? Tú no estás entrando en mi proyecto. Tú estás haciendo lo que te da la gana. O sea, eres un impío. O sea, no estás en función del proyecto. Estás como el cáncer. ¿Ves? El cáncer es impío. El cáncer funciona en su propósito. Las células del cáncer quieren multiplicarse y piensa que tienen éxito y al final se destruye todo. Y raeré a los hombres, fíjate, siempre terminaron los hombres, a los hombres sobre la faz de la tierra. Pero no está hablando del planeta Tierra, lo vamos a ver ahora. Dice el Señor: extenderé mi mano sobre Judá. Ahora está especificando qué tierra es. Judá. O sea, en la Biblia tierra es terreno de trabajo. ¿En qué terreno yo te voy a destruir? O sea, en esa mesa del alfarero, ¿cuál es el terreno que estoy trabajando? Extenderé mi mano sobre Judá. ¿Ve? No dice sobre el planeta Tierra, sobre Judá. Esta es la tierra que va a ser destruido todo, porque todo lo que estás haciendo está mal. Yo te rompo y te voy a hacer, porque tú dijiste que eras mío. Si tú eres mi hijo, el padre que ama al hijo lo corrige, porque si no el hijo va a salir cualquier cosa. Mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Fíjate ahora cómo ya Dios está definiendo de qué tierra está hablando, de qué barro está hablando. Y exterminaré este lugar. Fíjate que ya no es, ya está hablando específicamente. Es este lugar, de esta tierra, toda esta tierra de este lugar. Exterminaré este lugar, los restos de Baal. Aquí está la evidencia del problema. Dios no estaba reinando un ídolo, un falso. ¿Ves? Es cuando el barro se va de las manos del alfarero, ya no está reinando el alfarero. Espérate, que esta parte hay que cortarla. Esta parte no funciona, se deformó el barro. Exterminaré este lugar los restos de Baal y en nombre de los ministros idólatras y sus sacerdotes. ¿Ves? Ministros idólatras, ¿quiénes son? Los bestias, los liderazgos, las aves del cielo, porque es lo que ministran esa revelación, y los peces del mar, porque los sacerdotes son maestros, multiplican su conocimiento. Ve, ya estamos entendiendo quiénes son las bestias, quiénes son las aves, pero vamos a ver cómo los pueblos Sofonía lo dice más literalmente. Ahí vamos. Dice: en nombre de los ministros idólatras y sus sacerdotes, a los que sobre los terrados se postran al ejército de los cielos. O sea, fíjate la tierra que voy a destruir. ¿Cuál escenario? Judá y Jerusalén, que se postra al ejército de los cielos. No a mí, sino a otros, a otros demonios, a otros dioses. Y a los que se postran jurando por mí, están diciendo que es para mí, son mentirosos. En mis labios me tienen, por sus acciones no. Juran por mí y juran por mil. Como sea, esto es un desastre. Están jurando por mí y por otro que no soy yo. ¿Qué es esto? Hay fornicación. La esposa no está con un esposo, está con varios. Esto es una locura. A los que se apartan en pos de mí, del Señor,
Y a los que no buscaron a mí, no me buscaron a mí, ni le consultaron, no buscaron al Señor, ni le consultaron. O sea, ve, ahora fíjate cómo ahora se refina más el lenguaje. Esta segunda parte traduce mucho mejor, que es la parte ya definida del pecado de Jerusalén y su redención. Hay de la ciudad rebelde, ve, esta ciudad rebelde es la tierra que voy a destruir, y contaminada y opresora. O sea, ahora eres tirano. Ya fíjate, tu maldad ha llegado a que te convertiste en un tirano. No escuchó la voz de quién, mía, la mía, no escuchaste la voz mía, la de tu Señor, ni recibió corrección. O sea, no entran en la mano del alfarero, te volviste loca. No confió en su Señor, en el Señor, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella, mira aquí la traducción, no la mía, lo está diciendo la palabra. ¿Quiénes son sus príncipes? Son leones rugientes, las bestias que vimos acá arriba. ¿Viste cómo el mismo profeta va traduciendo? Sus príncipes son leones rugientes. ¿Por qué? Porque son líderes, bestias. Las bestias del campo son líderes. Pero no es el león de Judá. No, porque Satanás ruge como león. León se usa en la Biblia para un líder. Sea Satanás, sea pecadores, sea Dios. Por eso que el Dios es el león de Judá, el que está sobre todas las cosas. Pero ve, sus príncipes son bestias, la veíamos aquí, bestias, son bestias salvajes, leones rugientes. Son sus jueces, lobos nocturnos, bestias salvajes no, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. ¿Ves? Son tiranos, no dejan hueso, se lo comen todo, están abusando de la gente. Fíjate qué bonito que en Sofonía, cómo vamos viendo la dicotomía del lenguaje eterno y la traducción. Sus profetas son livianos. ¿Qué significa liviano? No hay profundidad, hacen lo que le viene en la mente. Hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. O sea, ¿qué es lo que falsearon ayer? La ley, mi proyecto. O sea, mi proyecto como esposo no son mi esposa, están metidos con otro esposo. Entonces, fíjate cómo vamos a ir, hemos ido traduciendo paso a paso y estamos demostrando por la escritura que este es el lenguaje. Ahí está, fíjate que todo lo que hemos leído, que lo que es leones rugientes, lobos, sacerdocio, visión, las aves que vuelan, las aves, el liderazgo de ese proyecto, los peces que se multiplican en las aguas, porque hay dos aguas. Hay el río de agua viva, fíjate que el río de agua viva es una definición, es algo recto, perfecto, pero los mares es una definición. Cuando Dios habla de las aguas de su espíritu, habla de un río que tiene un comienzo y un propósito definido. Pero cuando habla de la sociedad humana, habla de los mares y los peces perdidos ahí. ¿Por qué peces? Porque el mar, o sea, las ideologías y sociedades humanas multiplican peces. Fíjate, cuando Dios quiere sus peces, te dice, ve a pescarlo, sácalo de ahí, sácalo del mar. Entonces, mira qué bonito cómo todo esto se va ilustrando y podemos hacer un ensayo. ¿Ves? En cómo en todos estos profetas se sigue esa misma línea. ¿Ves? En el mismo profeta de Ezequiel, o sea, para correr, o sea, ¿cómo es? Corroborar, ¿no? Corroborar. Confirmar, corroborar. ¿Ves? Fíjate que vamos a agarrar otro profeta. Por ejemplo, que ya habíamos visto parte de Ezequiel, pero acá en más detalle. ¿Ves? Aquí es la profecía contra el faraón, contra un líder de Egipto, cuál es su grandeza. Y recuerda que la Biblia ve cómo Dios lo describe. He aquí era la grandeza del cedro en el Líbano. Tú eras un árbol grande, tú tenías éxito. Ve el cedro, un árbol que traspasa todos los árboles. Otra forma de mostrar un liderazgo, con un león, con una bestia o con un árbol alto. Porque un árbol es un sistema que produce un fruto. O sea, un imperio al final es una bestia en el sentido de controlador, pero un imperio produce fruto, o sea, se funcionaliza en el crecimiento de la potencia de ese imperio, del proyecto de ese imperio. Entonces, los cerros eran tan altos como los cerros del Líbano, como el cedro en el Líbano. Hermosas eran tus ramas, frondoso tu ramaje, te estás multiplicando. Fíjate, yo puedo mostrar un imperio como un león, estoy mostrando el power. Pero cómo se multiplica es más fácil ilustrarlo con una planta, con un árbol. O sea, cómo Dios está usando su lenguaje eterno, su diseño, para hablarnos de un imperio. O sea, esta es la característica siente la Biblia, que nos está mostrando que el texto de la Biblia no es humano, sino el propio creador. Él es el único texto sobre la tierra que el propio creador va usando su diseño para dar un mensaje, constatando que el lenguaje es eterno. No, este lenguaje no pertenece a ninguna época histórica, a ningún escenario social, ni a ninguna teología. Las teologías que hemos hecho tratan de interpretarlo, pero si no tienen los recursos correctos,
por eso caemos en las teologías, caen muchas fábulas y divisiones, por eso tenemos tantas líneas teológicas. Entonces, ves tus hermosas ramas, tu frondoso ramaje, tu gran altura, está describiendo un árbol, y ahí el tiempo ya se nos va. A ver, ahí, ya, vamos ahí. Ve, fíjate, sus ramas, las aguas. Y cuando estoy leyendo esto, acuérdense de la imagen que enseñamos, cómo va en armonía con esta lámina, ¿no? Cómo va en armonía, ¿ves? Tus aguas, ves, si tú eres un árbol, tienes un río, tiene una fuente que alimenta ese imperio, a ese árbol. Las aguas lo hicieron crecer, lo escumbró el abismo. O sea, encumbró el abismo quiere decir que ese árbol pasó todo valle, subió sobre todo. Fue un liderazgo mundial histórico. Sus ríos corrían alrededor de sus pies. ¿Se acuerdan de la lámina? Que hay un río, que hay un árbol. Ve cómo está Dios describiendo un imperio bajo los diseños de su creación. Sus ríos corrían alrededor de sus pies y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Ve todo un sistema. A todos los demás árboles sobre los cuales reina, envía sus corrientes. Ve la lámina que vimos. Envía sus corrientes. Ve un jardín, pero un jardín en producción de qué? ¿Del producto de Dios o del producto humano, del imperio humano? Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. O sea, creciste en un liderazgo tremendo, superaste todo, fuiste el líder mundial, vamos a decir, sobre todos los árboles. Y se multiplicaron sus ramas a causa de sus muchas aguas. O sea, tenía recursos, este imperio tenía recursos. Se alargó su ramaje que había echado y en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Fíjate lo que está diciendo. Todas las aves del cielo, está ilustrando ahora filosofías, ideologías, o sea, que todas las aves, está hablando de aves del cielo como lenguaje, porque las aves vuelan, pero estamos viendo que esto es la descripción de un imperio que tiene un control, que a su rama vienen todas las naciones. Fíjate que esto fue lo que pasó en Roma. Roma, Mm. toda la filosofía griega, la filosofía de toda Europa, todo vino a alimentar a Roma porque Roma controló la ideología de Europa. Todo esto que vimos en Europa con Roma es lo que estaba ocurriendo aquí con Egipto. Todas las aves del cielo, o sea, tú estás controlando todas las ideologías, todos los líderes del mundo. Debajo de tu ramaje, porque tú eres el imponente, debajo de tu ramaje parían todas las bestias del campo. Fíjate que es bestias del campo. Ave del cielo, porque cada cual con su concepto. Ave porque son filosofías, son ideologías que tú estás controlando. Bestia del campo porque son líderes de la tierra, pero tú eres jefe. Todos los líderes de la tierra están bajo ti, pero tú eres jefe, tú eres el que está, tú eres el que tiene la sombra sobre todo eso. Bestia del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Fíjate que aquí viene la traducción. O sea, ¿qué significan muchas naciones? Que cuando habla de bestias y habla de aves, hablando de muchas naciones, descritas entre los recursos de esas naciones, liderazgo, filosofía, ideología, sabiduría, todo está bajo ese control de ese imperio. Pero mira la traducción acá, muchas naciones. Se hizo pues hermoso tu grandeza, con extensión tu rama, porque tu raíz estaba junto a las muchas aguas, muchos recursos. Los cedros no cubrieron, vea, los cedros no lo encubrieron, ni en el huerto de Dios, como diciendo, vaya, ni Dios ahora está hablando irónicamente, exageradamente, ni en el huerto mío. O sea, tuviste un power que ni en el huerto de Dios. O sea, ahí Dios se está riendo. Vamos a verlo cómo lo hace. Porque Ujú. Dios se ríe de sus enemigos. Ni en el huerto de Dios. Las hayas también es un árbol muy frondoso. No fueron semejantes a sus ramas. O sea, que ni las hayas, que es un árbol súper grande, tampoco llegó al power que tuviste. Ni los castaños también, otro árbol súper grande. Fueron semejantes a tu rama, o sea, superaste a todos los árboles. Ningún árbol en el huerto de Dios, fíjate ahora la ironía, Dios se está riendo de él, ¿no? Ni en mi huerto llegó a tu nivel, o sea, ya viene la ironía, ¿no? Como Dios se burla. Fue semejante a su hermosura, porque nada puede ser mayor que Dios, pero Dios se está riendo, óyeme. O sea, ¿qué le está diciendo con él? Tú pensaste que fuiste mayor que Dios, te lo imaginaste, que llegaste a... O sea, te imaginaste que eras Dios. Ahora mira lo que oye, porque Dios se ríe de su enemigo. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron envidia del. Fíjate lo que está diciendo Dios. Que hasta mi proyecto tuvo envidia de ti. O sea, que bueno parecía que todo te estaba saliendo. Fíjate que eso es lo que pasa cuando hay un Ujú. cáncer. El cáncer crece más fuerte que el diseño, que el cuerpo. Y parece que es éxito. El cáncer crece más fuerte que el diseño del cuerpo. Fíjate que aquí está la ironía. Y parece que tiene éxito, pero ¿cómo termina todo? El cáncer termina destruyendo el cuerpo. Aquí está una descripción. Podemos ver esta descripción. Lo mismo que ocurre en un cáncer, en un cuerpo. Es lo mismo que ocurre en una sociedad con un imperio que se fanatiza. Esto ocurrió con la historia de Hitler. El imperio de Hitler creció
sobre todos los imperios del mundo y puso al mundo bajo rodillas y tal parecía algo tan exitoso que iba a gobernar como Dios la tierra. ¿Y qué pasó? Terminó todo en destrucción. Fíjate cómo podemos hacer una analogía histórica y fisiológica, porque Dios está hablando en un lenguaje eterno, en un lenguaje de diseño, no en un lenguaje humano. Por tanto, así dice el Señor, ya que por encumbrar, ya que llegaste a esa altura, ¿ves? Y por haber levantado, o sea, esto es lo mismo que dice un cirujano. Oh, cáncer, ya que creciste tanto, voy para ti, te voy a cortar. Ya que creciste tanto y te levantaste en las de esas ramas, su corazón, ¿ves? Su corazón se elevó con gran altura, soberbia, rebeldía. Yo, ahora viene la parte ya donde Dios dice, se acabó tu cuento. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, te voy a romper. ¿Ves? El alfarero empieza a hacer ahora la corrección. Te entregaré en las manos de poderosas naciones que de cierto le derribarán su maldad. Yo lo he desechado. O sea, yo puse recursos en ti con un propósito, pero te corrompiste. Como cuando tú pones recursos en tu cuerpo, lo alimentas y se corrompe en un cáncer. Hay que operar, hay que sacar eso, hay que cortar el cáncer. Dice, eh, por, yo lo he desechado, lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y su ramaje se irán, de su ramaje se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra. O sea, todo lo que se había descubierto como fiera, como ave, ahora acá lo está traduciendo. Esa descripción de bestias y aves son todos los pueblos de la tierra, lo dejarán. Y sobre la ruina habitarán todas las aves del cielo. Ahora es al revés. En vez de las aves vienen a rendirse a esa rama, no vienen sobre ti a destruirte. Ahora las aves, la revelación de lo que había circundante no te va a servir, sino te viene a aplastar. ¿Ves? Y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Ya las bestias no están en la sombra, ya no están abajo, todo está arriba de ti. Porque ahora todo el power que yo te había entregado sobre el control, como te corrompiste, todo eso viene para arriba de ti. Vamos a explicarlo en un cuerpo. Si en un cuerpo el sistema inmunológico se levanta con fuerza, destruye el cáncer. Todo lo que el cáncer controlaba, fíjate, todo lo que el cáncer controlaba. Si tú despiertas el sistema inmunológico, todo ese sistema inmunológico va a destruir el cáncer. ¿Qué es lo que está aquí? ¿No es? Todo aquello que controlaba este imperio, todo lo que controlaba el cáncer, se levantó ahora todo contra ti y te viene a destruir. El sistema inmunológico son todos aquellos ejércitos que si se organizan bien, destruyen al cáncer que servían. Porque cuando el cáncer está entronado, el sistema inmunológico les sirve. Está bajo su sombra. Pero cuando el sistema inmunológico despierta, destruye el cáncer. Para que no se salten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, o sea, para que todo aquello que se saltaba no se saltara más, ni se levante su copa entre la espesura, ni confíen más en la altura y en tu liderazgo, todos los que bebían agua, porque todos los que están dice, mira cómo termina el cuento, todos están destinados a muerte en lo profundo de la tierra. ¿Ves? Dios usa de nuevo la creación en lo bajo, no es porque va a estar en el centro del planeta, sino profundo de la tierra significa desmoralizado. O sea, lo mismo que hace un sistema inmunológico cuando despierta ante el cáncer, lo destruye. Y el cáncer en sí es muerte, destrucción si se desarrolla. ¿Ve? Y acá ya termina ya. Entre los hijos de los hombres, con los que desciende a la fosa. Cuando se refiere a los hijos de los hombres, no está hablando de la humanidad biológica. Está hablando de hijos de ideologías humanas, aquello que no sigue a Dios, aquello que está en el humanismo, en lo bajo. Todo eso va a terminar, va a descender a la fosa. O sea, lo que estamos es recreando todo eso, como todo lo que hemos visto. En Sofonía, ¿por qué no demoramos en llegar a Sofonía? Porque en Sofonía no se dan tantos detalles como nosotros, pero ya teniendo el background de los detalles de los otros, de la lámina, ya vemos cómo Sofonía sí explícitamente sigue la misma línea profética de toda la Biblia. Lo que pasa es que nos asusta un poco la forma que empieza. Voy a destruir toda la faz de la tierra. ¿Y qué pasa? Si no le seguimos leyendo los versículos, que abajo ya entendemos que la tierra es Judá, Israel, y no leemos toda la escritura, ¿qué pasa a veces? Que simplemente leemos una porción de la Biblia y nos quedamos con un pedazo del elefante y no vemos la integridad, que es lo que queremos mostrar. ¿Ve? Empezamos con la integridad y terminamos con la integridad. Todo el lenguaje de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, tiene esta integridad figurativa. ¿Figurativa en qué? En sus diseños eternos, que es el lenguaje de ese idioma que es hebreo, que puede estar traducido al español, puede estar traducido al inglés, puede estar traducido a cualquier idioma, pero si el libro es de ingeniería, si no entendemos ingeniería, no entendemos el concepto del libro. Entonces, ¿cuál es la ingeniería
de la palabra de Dios, la ingeniería del Dios eterno, del ingeniero eterno, del diseñador eterno. Es aunque el libro esté en hebreo, en español o en inglés, si no entendemos quién es el diseñador eterno y cómo Él nos habla con su lenguaje eterno, y no lo decimos nosotros, lo dice la Escritura, el libro romano, a través de las cosas hechas, su diseño se hace visible, lo invisible, lo invisible de Dios, su diseño, su propósito. Esta es la idea que hemos estado figurando y abordando. Pero a ver que el tiempo ahí ya se nos ha ido completo. No, man, está fascinante eso. O sea, poder atar la forma en que la palabra explica las cosas a la realidad. O sea, es extremadamente, como se dice, no, no sé la palabra, o sea, Impresionante. beneficiaria. Impresionante y práctica, porque, como te digo, el no tener el contexto completo es lo que crea las creencias esas que siempre estamos hablando, que nos creamos cosas, nos creamos cosas, nos creamos cosas. Y en vez de buscar la concreta, aunque no sea lo más sensacional, no, como que no nos está dando ese deseo. ¿Cómo es No, la sensación del misterio? no está jugando con Ah, nuestro gimnasio, porque a veces hacemos un gimnasio, que debemos manipular la Biblia en lo que creemos, y cuando creemos nosotros no amamos a Dios, porque estamos creyendo en a nosotros y no estamos, fíjate que el primer mandamiento es escúchame, entiéndeme. Si Dios claro. dice, yo quiero que me entienda, y ahí está el conflicto. Y lo que queremos es eso, sacar el concepto de Dios del misticismo nuestro, de nuestra teología, de nuestra creencia, y tratar de ser humilde y escucharlo a Él, escuchar al Ujú. diseñador eterno, escuchar a su palabra eterna. Su palabra eterna no es mi interpretación. Pablo dice que si estamos en Cristo, en Machía, tenemos la mente de Él. Yo tengo que entenderlo Él con la mente mía, de Él. Porque cuando yo estoy en mi creencia, yo estoy en mi pecado, ve, en mi interpretación. Es por eso Él nos dice, nadie es digno de mí sino carga la cruz y muere todos los días. Creo que es morir todos los días. Morirá mi ruido, mi interpretación, para que Él sea mi cabeza, Él sea mi bautismo. ¿Qué es lo que es mi bautismo? Bautismo que yo soy. Yo estoy sepultado juntamente con Él. Yo estoy muerto con Él. ¿Qué significa que estoy muerto con Él? Que estoy reprogramado por Él. Él es mi alfarero, mi diseñador. Estoy permitiendo que Él me haga su proyecto, que Él me haga su diseño, que Él me glorifique. Por eso también dice, creo que es una de las cartas de Pablo, no recuerdo, que dice, somos vasijas de barro con un tesoro escondido. Vasijas de Ujú. barro, ¿por qué? Porque no está moldeando. El tesoro, ¿cuál es escondido? Lo que Él está trabajando para producir. ¿Por qué vasijas de barro? Porque estamos en un proceso, en una carrera. ¿Cuándo es que el tesoro escondido se va a manifestar? Cuando dé el fruto final, cuando sea glorificado. La nueva Jerusalén, que es ya lo que viene del cielo, es aquel tesoro que Él tenía, que es el propósito consumado. Esa es la idea y es maravilloso cuando ya estamos dejando de ver a Dios como una creencia interpretativa de nosotros, si lo estamos viendo como aquel creador eterno que está más allá de nuestra conciencia, de nuestra limitación, de nuestra teología, de nuestro subjetivismo y misticismo humano, sino que podemos constatar, ya no con una creencia, sino con un resultado concreto, experimental, que el Dios de la Biblia es el Dios eterno de los diseños eternos. Y tan es así que nos habla con los diseños eternos que están delante de nuestros ojos para mostrarnos que Él es ese creador, que no es humano, que no es hombre, que nos habla con esa palabra que es celestial, porque sus pensamientos, porque son los más altos, porque Él es Él es la información, Él es o sea, el ayer, el hoy y el futuro. O sea, Él es aquel sobre el cual todo existe y subsiste. Si Él es esa verdad eterna, es como decimos en información, la señal alta. La señal, lo otro en la información es el ruido, la señal baja. Ujú. Por tanto, él es el cielo, como es la señal más alta. O sea, descrito en el lenguaje del de nuevo, el cielo para nosotros lo más alto, Él es el cielo, Él es la señal alta, la más alta. No hay nada en nuestra vista más alto que el cielo. Él es esa verdad eterna que está ahí y nosotros tenemos que entenderlo a Él con la mente de Él. La fe de la Biblia no es mi interpretación cristiana o mi interpretación judía o mi interpretación de la que sea. La fe de la Biblia es su mente. Yo tengo que salir de mi arista interpretativa, de toda la corriente que estoy, y si soy fiel a Él, si yo lo amo a Él, yo tengo que aborrecer mi creencia. Eso es lo que dijo Pablo. Pablo era un doctor de la escritura, y digo, doy por basura todo lo que he creído, a mi manera he interpretado, para alcanzar a Yeshua, porque ahora voy a ver las escrituras con la mente, alcanzarlo a Él es pensar como Él piensa, porque por eso dice, si estamos en Cristo, si estamos en Machía, estamos sentados juntamente con Él en las regiones celestes. O sea, yo estoy en su autoridad, en su pensamiento, porque ya no vivo yo.
Ya no vivo yo, es lo que está diciendo Pablo. Si no vivo yo, no vivo mi creencia. Porque cuando Pablo creía a su manera, que se convirtió en un anticristo, un antimachía, perseguía, fue inclusive asesino de los seguidores de Yeshua. Y Yeshua le dice, estás contra mí. Ve, toda creencia nuestra humana está contra Dios, porque son nuestras subjetividades, suposiciones, misticismos, teologías que se levantan y ahí Dios nos prueba si nos amamos realmente a Él o amamos lo que creemos. Esos son los dos árboles que tenemos delante. Árbol de la ciencia bien y el mal, como yo creo y entiendo a Dios, o como yo creo y entiendo mi ateísmo, o como yo creo y entiendo lo que me da la gana, yo entiendo lo que está bien y está mal, y árbol de la vida es lo que funciona. Es que yo, pero fíjate que el árbol de la vida se entra como pámpano, porque yo voy a conectarme a su, vamos a decirlo en un lenguaje moderno, a su internet, a su verdad, a Él que es el único Ujú. árbol que tiene el fruto que permanece para siempre. Esa es la idea. No. Bueno, pues man, gracias. Entonces seguimos con la próxima clase la semana que viene. Pues, bendiciones, hermano. Shalom. Ahí está.